criatura de la noche. La última noche que fui humano no hubo presagio, ni luna roja en el cielo, ni campanas fúnebres. Era una noche común, de esas en las que la rutina te arrastra y piensas que el mundo seguirá igual al amanecer. ¡Qué ironía! Yo jamás volvería a ver un amanecer. Recuerdo el olor húmedo de la ciudad, las calles mojadas por una lluvia ligera y el reflejo sucio de los neones parpadeando en charcos negros. Caminaba solo, con esa sensación de estar vigilado, aunque en aquel entonces lo atribuía a mis propios miedos. Era joven, imprudente, convencido de que nada podía alcanzarme. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta en la esquina, demasiado erguida, demasiado quieta, con un porte que parecía tallado en mármol. No escuché pasos, ni respiración, ni siquiera el roce de la ropa contra la piel. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado esperándome. «¿Tienes algo que me pertenece?», susurró. No entendí, ni tuve tiempo de preguntar. El mundo se tornó veloz. Un destello de colmillos, un golpe en el pecho, un vértigo indescriptible cuando sentí su boca hundirse en mi cuello. El dolor fue punzante, pero pronto se transformó en una especie de éxtasis enfermo, un calor que me recorría mientras mi vida se escurría gota a gota. Cerré los ojos esperando la muerte, pero la muerte no llegó. Lo siguiente que recuerdo es mi cuerpo tirado en la calzada, jadeando como un animal herido. El frío se instaló en mí de una manera que no era natural. Mi piel se endureció, mis venas ardían y, en medio de esa agonía, supe que algo se había quebrado para siempre. Él me observaba desde la penumbra, como un escultor que contempla su obra recién terminada. «Bienvenido a la eternidad», dijo. Eternidad. Esa palabra me perforó más que el mordisco. No lo entendí de inmediato, pero el tiempo me enseñaría el peso de esa condena. Esa noche comenzó mi exilio del mundo humano. El hambre fue lo primero, un vacío insoportable en el estómago, una sed que no se apagaba con agua, ni con vino, ni con nada que hubiera conocido. Busqué alimento con desesperación, pero nada me calmaba, hasta que el olor de la sangre me guió. Un hombre borracho salió de una taberna tambaleándose. El instinto tomó el control antes de que pudiera pensar. Lo seguí, lo sujeté por la espalda y hundí mis colmillos en su cuello. El calor de su sangre llenó mi boca, y en ese instante comprendí que era lo que necesitaba. Comprendí lo que me habían hecho. No fue placer ni gloria lo que sentí, sino alivio. Un alivio cruel que me revolvió el alma. Aquel desconocido cayó en mis brazos como un muñeco roto, y yo me aparté, con la boca teñida de rojo, temblando entre el asco y el deleite. Mi creador me habló después, explicándome la mascarada. Debía ocultarme, proteger el secreto, no dejar rastros. El mundo humano ya no era mío, ahora era ganado, y mi deber era alimentarme en silencio, como un depredador invisible. Esa fue mi primera lección como vástago. Desde aquel día, el mundo real me cerró sus puertas de un portazo. Ya no era hijo de la luz, sino descendiente de Caín, criatura de la noche condenada a vagar sin fin. Y así comenzó mi historia. La de Aitor, el hombre que murió en la calzada para renacer como lo que soy, un vampiro. No hay maestro para lo que soy. Nadie te toma de la mano y te explica cómo vivir siendo una criatura condenada. El único manual es el hambre, y el hambre no tiene paciencia. Los primeros días fueron un desastre. Yo no era un cazador elegante ni un fantasma que se escabulle sin dejar huella. Era un novato torpe, arrastrado por el instinto, cometiendo errores que casi me delataban. Recuerdo una noche en la que seguía a una mujer hasta un callejón. El olor de su sangre me enloquecía, el pulso en su cuello sonaba como un tambor en mis oídos. Me lancé sobre ella sin pensar, como un animal rabioso. Gritó. Y ese grito atrajo a un transeúnte que doblaba la esquina. En mi desesperación la solté y huí, con el rostro manchado de sangre. Pasé días escuchando rumores. La mujer hablaba de un hombre de rostro pálido y helado, con ojos que parecían brasas apagadas. La policía la interrogaba. No tardé en comprender lo que significaba. Proteger la mascarada es la misión. Volví por ella. No por venganza, no por placer, sino porque ya sabía demasiado. La seguí durante semanas, esperando el momento exacto. La ciudad me enseñó a tener paciencia. Entre los neones parpadeantes y las sombras húmedas, nadie mira dos veces a un hombre que camina solo. Cuando al fin la tomé entre mis brazos, su miedo fue un perfume embriagador. Esta vez no grité, no dudé. La dejé descansar en silencio eterno. Así aprendí. Así me convertí en lo que soy. Con el tiempo, la noche dejó de ser un enemigo y pasó a ser mi aliada. Las calles oscuras eran mis venas, los edificios mis huesos. Yo era un espectro entre las sombras, dueño de un mundo que nunca imaginaste.
El ser humano dejó de ser compañero, amigo o enemigo. El ser humano se convirtió en ganado. Caminaban por las avenidas convencidos de que la ciudad les pertenecía, sin saber que yo los observaba desde los techos, desde las ventanas, desde la penumbra de un callejón. Uno a uno, eran míos. Pero la juventud pasó, y el tiempo no. Los siglos se acumularon sobre mí como capas de polvo, pero en mi carne no dejaban huella. Cambiaban los reinos, las lenguas, los trajes. Yo seguía igual. La eternidad, al principio, parecía un don. Después comprendí que era una maldición. He visto más horrores de los que cualquier hombre podría soportar. Cuando la peste negra azotó Europa, las calles eran un desfile de cadáveres. Los vivos se encerraban, los muertos se amontonaban en fosas comunes, y el aire apestaba a carne podrida. Para mí fue un festín. Nadie sospechaba de un par de cuerpos más entre los miles que ya ardían en hogueras. Visitaba a los moribundos en silencio, y cuando la fiebre los consumía, yo les daba mi colmillo final. Durante la guerra de los 30 años, bebí en trincheras y campamentos, donde la sangre corría más abundante que el vino. Soldados que pedían confesión antes de morir me encontraban a mí. Y yo los absorbía en nombre de un Dios que nunca escuchaba. En la Gran Guerra, la tierra se abrió en cráteres y los caídos eran tantos que sus cuerpos tapaban las alambradas. Allí nadie notaba al extraño que caminaba ileso entre los proyectiles, inclinándose sobre un herido para susurrarle algo al oído y dejarlo vacío segundos después. Las pandemias modernas tampoco me pasaron de largo. La gripe española, el cólera, el SIDA, cada enfermedad se llevaba a millones, y entre los millones yo pasaba desapercibido, saciando mi condena mientras el mundo culpaba a virus invisibles. Ellos lo llamaban castigo divino. Yo lo llamaba banquete. Pero que no te engañe el tono de mis palabras. No hay gloria en vivir así. Al principio, sí, me deleitaba. Era joven, insaciable, convencido de que el mundo entero estaba a mi alcance. Pero después de siglos, todo placer se vuelve tedio. La sangre calma, pero no llena. El banquete nunca termina, y tampoco la soledad. He visto morir a todos los que alguna vez conocí, a todos los que alguna vez pude amar. El mundo real me echó de un portazo, y desde entonces camino entre sombras que nunca cambian. Ellos envejecen, sufren, mueren, y yo sigo exactamente igual que ayer. Esa es mi condena, vivir eternamente. Dormiré tranquilamente mientras mi copa esté llena de sangre, pero el precio es una soledad que no puedes imaginar. El hambre me volvió confiado. La eternidad me volvió descuidado. Durante siglos, los hombres murieron a montones sin que nadie notara mi mano. Guerras, pestes, accidentes. Todo encubría mis pasos. Pero hubo noches en que el silencio era demasiado evidente. Los cuerpos aparecían con un detalle imposible de ignorar. Estaban fríos demasiado pronto, sin una sola gota de sangre en sus venas. Al principio nadie se atrevía a nombrarlo. Era más fácil culpar a la peste, a los demonios, a Dios castigando a los pecadores. Pero los rumores crecen como hongos en la humedad, y pronto la palabra vampiro comenzó a murmurearse en las tabernas. Los vagabundos fueron los primeros. Nadie preguntaba por ellos, nadie los lloraba. Eran alimento fácil, cuerpos que la ciudad apenas notaba. Pero incluso ellos tenían ojos que los vigilaban. Una mañana aparecieron 3 sin vida en el mismo callejón, pálidos como cera, con rostros congelados en un rictus de miedo. Ningún médico pudo explicar por qué murieron tan rápido si estaban sanos el día anterior. Ahí comenzó la sospecha. Lo que para mí eran presas invisibles, para la gente se volvió un patrón. Comenzaron a hablar de un espectro que rondaba en la noche, de un ser con rostro helado. Y cuando el miedo se apodera de la multitud, la razón es lo primero que muere. Pronto las calles se llenaron de antorchas. Campanas repicaban entrada la madrugada, y no para anunciar misas, sino para convocar a la caza. Hombres y mujeres armados con palos, cuchillos oxidados, cruces talladas a toda prisa. El populacho se convirtió en ejército. Yo, que me creía depredador supremo, tuve que esconderme como una rata. Una multitud es más letal que cualquier cazador solitario. El hombre que huye es débil, pero el hombre en masa es un torrente imparable. Una bestia colectiva que no se detiene ni cuando tropieza con su propia sangre. Esa noche lo comprendí. Vi desde lo alto de un campanario cómo arrastraban a un viejo acusado de beber la sangre de los niños. No era uno de los míos, pero lo lincharon con tanta furia que casi lo creí culpable. Lo golpearon hasta destrozarle los huesos, lo ataron a una rueda y lo dejaron quemar bajo el sol. El mensaje era claro. Los hombres temen lo que no comprenden, pero cuando se unen, lo destruyen.
Pronto dejaron de conformarse con rumores. Llegaron los cazadores de verdad. No eran campesinos ignorantes con antorchas, sino hombres preparados, instruidos en la antigua guerra contra mi raza. Sabían lo que buscaban: rastros de sangre seca, ventanas selladas a plena luz del día, rumores de un forastero que nunca comía ni dormía. Los llamaban inquisidores, sacerdotes guerreros, hijos de la cruz, pero yo los llamaba verdugos. Me cazaron como se caza a una bestia. Había noches en que apenas lograba huir de trampas. Redes de plata, agua bendita en las fuentes, perros adiestrados que olían mi rastro aunque yo caminara entre la multitud. Yo, que reinaba en silencio, me convertí en fugitivo. Yo, que me creía dueño de la noche, descubrí que la noche también podía traicionarme. Me di cuenta de algo aterrador: no son los colmillos ni el fuego lo que hace fuerte a la multitud. Es la certeza compartida. Un solo hombre dudando es débil. 100 hombres convencidos son una fuerza que puede arrasar con dioses y demonios. Y desde entonces supe que la mascarada no era un simple capricho de mi creador. Era una ley de supervivencia. Si el rebaño descubre el lobo, no se esconde. Se lanza en manada hasta despedazarlo. Esa lección la aprendí tarde, y con cicatrices. Desde entonces, cada grito en la noche, cada rumor en una taberna, cada mirada desconfiada en una aldea, me recuerda que yo no soy inmortal por ser invencible, sino porque sé cuándo desaparecer. La multitud no olvida. Y yo nunca debo dejar que me recuerden. El ser humano es frágil. Su fuerza radica en el número, en la manada, pero la manada necesita líderes, necesita fe en algo, necesita calor en medio de la oscuridad. Yo, Aitor, aprendí a convertirme en eso: un espectro invisible cuando convenía y una sombra temible cuando debía mandar un mensaje. Los pobladores sospechaban, los cazadores crecían en número y las historias sobre mí se propagaban como enfermedad. Para sobrevivir, me vi obligado a perfeccionar un arte que ni la guerra ni la peste podían enseñarme: el arte de la mentira. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera condena de mi raza no era solo la sangre, sino la mascarada. La necesidad de mantener oculta nuestra existencia en un mundo que, de descubrirnos, nos devoraría con antorchas y cruces. Un mordisco en falso podía significar el fin de siglos de eternidad. Una víctima demasiado evidente, una desaparición sin sutileza, y la caza se desataría otra vez. La primera vez que utilicé la mascarada fue en un pueblo francés, después de la peste. Allí, los cuerpos eran apilados en fosas comunes. Un campesino descubrió a una mujer desangrada en la iglesia. Era mi error, fruto del hambre, de no contenerme. La aldea entera se levantó con furia. Se culpó a brujas, a demonios, a herejías. Yo me infiltré entre ellos, señalando culpables falsos, desviando la atención, manipulando la histeria. Y cuando las hogueras ardieron, yo me alimenté de los cuerpos exhaustos, debilitados por el miedo y la fe ciega. Con los años, perfeccioné esa técnica. Ya no necesitaba huir de los cazadores, podía mover sus hilos. Podía disfrazarme de aliado, de víctima o de protector. El vampiro que sobrevive no es el que más fuerza tiene, sino el que mejor se esconde a plena vista. Sin embargo, esa misma habilidad me fue robando algo más profundo que la humanidad: la sinceridad. Nadie podía conocerme tal como era. Todos eran ganado, incluso los que me llamaban amigo, hermano, señor. Vivía rodeado de máscaras humanas mientras yo cargaba la mía, siempre fría, siempre inmóvil. Y así pasaron los siglos. Yo, el joven inexperto, torpe y desbordado de hambre, me convertí en el que susurraba rumores, en el que cambiaba el destino de aldeas enteras con una palabra. Aprendí que no hay ejército más poderoso que una multitud cegada por el miedo. Y yo era el miedo encarnado. A veces me pregunto si el verdadero monstruo fue Caín, aquel que me legó esta maldición, o yo, que encontré en ella un propósito. Porque ahora, cuando camino entre los hombres, ya no soy una presa escondida. Soy el dueño de sus miedos, el arquitecto de su histeria, el vampiro que se viste de rumor y camina entre sus filas sin que lo noten. Soy Aitor. Y esta es mi mascarada eterna. La cinta de seguridad más extraña que he visto. Trabajo en una estación de gas en la zona rural de Pensilvania. Es un trabajo aburrido, pero es bastante simple y pagan bien. Hace unas cuantas semanas, un chico nuevo comenzó a trabajar conmigo. Lo llamaré Jeremías. Jeremías es raro. Tiene alrededor de 25 y la risa más espeluznante que jamás haya oído.
Mi jefe y yo lo hemos notado, pero nunca ha sido un problema, así que no hay mucho que podamos hacer al respecto. Los clientes nunca se han quejado de él, y siempre ha hecho su trabajo bastante bien. Hasta hace unas semanas, al menos. Ahí los productos empezaron a desaparecer. Los empleados que roban pueden ser un problema para cualquier negocio que venda bienes a los clientes, y solo había una persona trabajando en la estación cuando los robos ocurrían. Es un establecimiento muy pequeño. Hace 2 semanas, mi jefe empezó a notar que nos estábamos quedando sin aceite de motor. Al principio solo eran unos cuantos contenedores los que faltaban, pero después desaparecían cajas enteras y estantes del producto. En nada de tiempo, desaparecían cargamentos de aceite de motor al día siguiente de haberlos adquirido, y siempre tras el turno de Jeremías. Mi jefe revisó las cintas de seguridad de cada una de las noches en las que él había trabajado, pero jamás pudo atraparlo en el acto. Luego de que Jeremías cerrara, el aceite de motor había desaparecido para el día siguiente. Mi jefe incluso llevó las cintas a mi casa para verlas conmigo, pero esa misma noche le surgió un compromiso, así que me pidió que mirara las cintas por él. Se ofreció a pagarme horas extra, por lo que obviamente acepté la oferta. Son 3 cámaras las que hay en el establecimiento, entonces eran 3 cintas las que debía mirar. Supuse que sería una noche larga, pero estaba tratando de ahorrar dinero para las vacaciones, así que realmente me convenía el trabajo. Llevé las cintas a mi sala de estar, las metí en un viejo VCR y me senté a verlas. Hace 2 días, la última vez que trabajó, Jeremías empezó su turno como a las 4 de la tarde. Todo se veía bastante normal al inicio. Contó el dinero que había en la caja registradora, cambió de turno con la chica que estaba antes que él y esperó por nuevos clientes. La primera persona que llegó fue la señora García, alguien que viene a menudo. A las 4:03 p.m. cogió su ración diaria de cigarrillos y un periódico y pagó con un billete de 20. Nada inusual en ello. El siguiente cliente era un chico de los alrededores llamado Mario. Conduce una motocicleta y llega a la estación de vez en cuando. Llenó su tanque, agarró una bolsa de carne seca, pagó con su tarjeta de crédito y luego se fue. A él le siguió un chico cualquiera con un sombrero de vaquero. Nunca lo había visto antes, pero atendemos a varios extraños que van de paso, como en cualquier estación de gas. Pagó $40 en combustible diésel y retomó su viaje. Me recliné en la silla y suspiré. Lo único más aburrido que hacer ese trabajo era ver a alguien más haciéndolo. Pero la oferta de mi jefe era suficiente como para mantenerme motivado, así que dejé que el video siguiera andando. Todo parecía aburridamente normal. Tenía el presentimiento de que si era Jeremías quien estaba robando el aceite de motor, seguramente ya tenía la noción de que sospechábamos de él. No esperaba que fuera tan estúpido como para que se dejara grabar por las cámaras. Los eventos siguieron su mismo tedioso curso hasta que fueron las 5 en punto. A las 5:03 p.m., la señora García entró de nuevo. Seguramente había olvidado algo, o eso pensé. Pero no fue así. Volvió a comprar el mismo paquete de cigarrillos de antes y el mismo periódico. Pagó ambos con otro billete de 20. Me pareció extraño, pero igual a la mujer le empezaba a fallar la memoria. Pensé que Jeremías iba a recordarle que ya había comprado su ración de humo de ese día, pero no va contra las reglas venderle a alguien lo mismo 2 veces. Luego Mario entró de nuevo. Pagó por otro tanque de gas, de nuevo para su motocicleta, aunque al principio consideré la posibilidad de que pudo tener otro vehículo que llenar, y la misma bolsa de carne seca. Pagó con crédito, de nuevo. No era la gran cosa. Todo podía ser una enorme y extraña coincidencia. La señora García era olvidadiza y Mario probablemente tenía más de una Harley. Entonces, el tipo con sombrero de vaquero volvió a aparecer. Sentí como un fuerte escalofrío bajaba por mi espalda. Cada acción que hizo fue idéntica a la que había hecho en su primera visita, hasta la forma en que se rascó la nariz antes de abandonar el establecimiento. O el chico era rico, dueño de varios camiones y se acaba de mudar al pueblo, o algo realmente bizarro estaba sucediendo. Seguí mirando. Cada cliente por la siguiente hora fue el mismo que la vez anterior. Cada uno de ellos. Estaba empezando a ponerme ansioso, cuando, a las 6:03 p.m., la señora García entró de nuevo. Solo observé por otra media hora antes de adelantar el resto. Era todo lo mismo, cada cliente entraba a la misma hora que ya lo había hecho, con una hora de diferencia. Sé lo que están pensando. Jeremías, ese astuto infeliz, había manipulado las cintas o la cámara. Había superpuesto su primera hora de trabajo una y otra vez. Bueno, ese no era el caso.
Alrededor de la caja registradora hay ventanas, y podía ver cómo la luz del sol disminuía a medida que el tiempo pasaba. La rutina de Jeremías tampoco se repetía. Él barría, trapeaba, ordenaba los estantes y hacía cada una de las labores que tenía encargadas. Es decir, algo andaba realmente mal con lo que estaba viendo, y no tenía ninguna explicación para ello. Me salté hasta cuando cerraba y caminaba hacia su auto. No había robado nada, pero seguí viendo solo para estar seguro. Lo adelanté una última vez, a eso de la medianoche. Exactamente a las 12:03 am, la cara de Jeremías apareció ante la cámara, de la nada. No me refiero a que giró su cabeza hacia la cámara, sino a que un segundo se mostraba la tienda vacía, y al otro su cara era lo único que se podía ver. Y no miraba a la cámara, me miraba a mí. Estoy más que seguro. Grité y busqué el control remoto. Para cuando lo agarré, Jeremías ya no estaba. Había desaparecido casi tan rápido como había aparecido. Mis manos temblaban frenéticamente, pero pude cambiar la cinta. La otra cámara mostraba la parte trasera del establecimiento, y con ella podría ser capaz de ver a Jeremías subirse en algo para poner su cara frente a la otra cámara. Me adelanté a las 12:03 am, pero no vi nada. No lo volví a ver en la tienda luego de que se fue. Era como si nunca hubiera estado allí. Jeremías no se sabía el código de seguridad, y ninguna alarma fue activada esa noche luego de que él cerrara. Lo que sí pude ver, sin embargo, fue que a las 12:03 am el aceite de motor desapareció de su estante. Todo el aceite. Al igual que la cara de ese cabrón, un segundo estaba allí, y al siguiente no. Apagué el televisor y me fui a la cama, pero no logré conciliar el sueño. Ahora mi cuerpo está exhausto, pero mi mente no deja de pensar en ello. Esas cintas son, sin duda, lo más extraño, lo más inquietante que he visto en toda mi vida. Tengo que trabajar en un par de horas. Mi jefe me ha pedido que le lleve las cintas y que le cuente lo que he averiguado, pero, vamos, ¿qué demonios se supone que he de decirle? Jeremías trabaja su turno esta noche, justo después de mí, y el plan de mi jefe es confrontarlo antes de que me vaya, ya que se supone que, en efecto, lo vi robar el aceite. No tengo idea de lo que haré. Supongo que tendré que mostrarle las cintas a mi jefe, pero yo no quiero volver a verlas. En todo caso, trataré de dormir unos minutos antes de que tenga que irme y lidiar con todo esto. Les haré saber después lo que suceda. Actualización, 2:49 p.m. Actualizo por mi teléfono, me disculpo por cualquier error que pueda cometer. Mi jefe acaba de terminar de mirar las últimas cintas. Le advertí sobre lo que podría esperar, pero la verdad es que no te puedes preparar para algo así. Está temblando de miedo y se supone que Jeremías vuelve a las 4. Tiene poco más de una hora para recomponerse, pero ni él ni yo sabemos lo que debemos decirle. ¿Es acaso un trastornado que gusta de robar aceite de motor y además matar del susto a la gente? ¿O es algo más? No sé si me estoy yendo muy lejos, pero a nadie le da la impresión que él tiene algo que ver con los bucles de tiempo que hacían que la gente hiciera lo mismo una y otra vez. Mi jefe dice que no notó nada de esto en ninguna de las cintas de fechas anteriores, y por la forma en que Jeremías apareció de la nada ante la cámara me hace creer que sabía que estaríamos observando. Era como si quería que viéramos lo que podía hacer. Como si estuviera regodeándose, o algo así. La forma en que sonrió ante la cámara me hace recordar a un niño pequeño mostrando su recién construido castillo de arena. No lo sé. Seguramente sueno como un loco. Al menos así me siento. Iré a hablar con mi jefe un poco más. Tenemos que tranquilizarnos y resolver todo esto. Actualizaré de nuevo mañana, aunque tengo un muy mal presentimiento. Actualización, 4:33 p.m. No hay señal de Jeremías. Traté de llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización, 5:33 p.m. No hay señal de Jeremías. Traté de llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización, 6:33 p.m. No hay señal de Jeremías. Traté de llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización, 7:33 p.m. No hay señal de Jeremías. Traté de llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización, 8:33 p.m. No hay señal de Jeremías. Traté de llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización, 10:58 p.m.
mierda, 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 mierda. Cuando regresé a casa, pude ver mis últimas actualizaciones. Las cosas nunca pudieron tener menos sentido. Esto es lo que les puedo decir. Fui al trabajo, y como Jeremías nunca se apareció, mi jefe y yo decidimos llamar a la policía, como todos bien saben. Sin embargo, cuando tomé el teléfono para llamar, el sol se apagó. Les juro que eso fue lo que pensé que había sucedido. Aparentemente me desmayé por exactamente 5 horas, porque cuando vi el reloj, eran las 9:33 p.m. Estoy seguro de que estuve atascado en el bucle de Jeremías, y luego desperté al mismo minuto en el que me había desmayado, con 5 horas de diferencia. Pero entonces las cosas empezaron a volverse aún más extrañas. Mi jefe estaba a mi lado cuando me desmayé, dispuesto a corroborar mi historia con la policía. Cuando desperté, el teléfono estaba en mi mano, pero averiado. No provenía ningún sonido del auricular. Mi jefe seguía donde lo había visto por última vez, pero no se movía. Estaba parado en su sitio, petrificado. Miré de nuevo al reloj y este tampoco se movía. La segunda manecilla estaba parada en el número 12. Eran exactamente las 9:33 de la noche. El reloj de la recepción, en la pantalla de la computadora, también se había detenido. Incluso había un cliente en la barra esperando que mi jefe le pasara una caja de cigarrillos. Apuesto que ese era su 5.º paquete del día. Me fui de allí inmediatamente. No cerré con llave, no apagué las luces y, lo siento, pero no llevé las cintas de video. Créanme que eso era lo último que tenía en mente. La estación de gas está localizada al lado de una gran carretera, y los carros que iban pasando estaban estacionados alrededor de ella cuando salí, excepto que no estaban estacionados. Estaban congelados. Las personas dentro de ellos estaban petrificadas, como si fueran esculturas de cera. Subí a mi auto y recé porque arrancara. Gracias a Dios lo hizo. Como a la mitad del camino, el tiempo volvió a empezar de nuevo. La estática de la radio se convirtió en música, como se supone que debe ser, y por lo que decía el anfitrión de la emisora, aparentemente nadie se dio cuenta de que el tiempo se había detenido. Fui el único que lo notó. Bueno, aparte de Jeremías, por supuesto. Sigo sin tener idea de dónde está o qué estará haciendo. Estoy escondido en mi habitación y llamaré a la policía por la mañana, aunque no estoy seguro de si me tomarán en serio. Actualizaré mañana, si puedo. Actualización final, 10:33 am. Creo que caí dormido anoche a eso de las 4 de la madrugada. Me sorprende que haya podido, supongo que el cansancio me venció. Me despertó el timbre de mi teléfono. Era mi jefe el que llamaba. Estuvo tratando de contactarme desde las 6. Volvió en sí luego de que el tiempo regresara la noche anterior e inmediatamente llamó a la policía. Llegaron a la estación de gas y les contó todo. Los policías de aquí son gente práctica, ya que estaban más preocupados por el aceite de motor perdido que por cualquier otra cosa, pero a mi jefe le bastó con haber captado su atención. Decidieron ir a buscar a Jeremías. Nosotros mantenemos los archivos de nuestros empleados en una base de datos, y como Jeremías había empezado a trabajar hacía algunas semanas, su archivo fue fácil de encontrar. Tomaron su dirección y se dirigieron a su casa. La dirección de Jeremías era un lote vacío, o al menos lo es ahora. Solía haber una casa ahí, pero se quemó en el 93. Siendo un pueblo pequeño, casi todos recuerdan el incendio. Una familia de 4 personas vivía allí cuando ocurrió. Los rumores dicen que el padre tenía un hijo ilegítimo del que la familia nunca hablaba, pero realmente no puedo asegurarles nada. Lo que sí puedo decir es que luego de una investigación de seguros, se descubrió que el incendio fue hecho adrede. La casa entera fue empapada en aceite y luego alguien le lanzó una bomba molotov para que prendiera. Como la familia estaba durmiendo cuando sucedió, ninguno pudo sobrevivir. En fin, cuando mi jefe me llamó y me dijo todo esto, entré en pánico, pero me aseguró que los policías estaban de nuestro lado. Luego me soltó una bomba. El FBI andaba por los alrededores y querían hablar conmigo de una forma u otra, así que lo mejor sería que me pasara por allí. Eran las 7:15 y yo solo quería volver a la cama, pero supuse que no podría dormir mucho de todos modos, así fui para allá. 4 hombres me recibieron y me dijeron que tomara asiento. Repasamos todo alrededor de 3 o 4 veces hasta que pudieron anotar el último detalle. Les hablé sobre Jeremías, las cintas de seguridad, lo sucedido la noche anterior. Finalmente, cuando terminé, uno de ellos dijo: «Oh, vaya. Tenemos a otro entre manos». Me hicieron firmar un montón de papeles declarando que no le diría lo sucedido a nadie, por lo que podría estar rompiendo la ley con tan solo poner esto en la web.
Así que ahora estoy en casa. No estoy muy seguro de qué hacer conmigo mismo. Las palabras de la gente luego de que le contara todos los sucesos hostigan cada tren de pensamiento que intento elaborar. En todo caso, ya me tengo que ir. Tengo algunas cosas pendientes que hacer, y mi jefe no tarda en llegar. Creemos que el empleado nuevo, a quien llamaré Jeremías, y es un completo fenómeno, se ha estado robando el aceite de motor. Vamos a revisar las cintas de seguridad para ver si lo podemos atrapar en el acto. Tengo mejores cosas que hacer, pero el viejo me pagará tiempo extra, y quiero ahorrar dinero para las vacaciones. Será muy sencillo. El aceite siempre desaparece luego de sus turnos. Supongo que solo tendremos que ver los vídeos, atraparlo con las manos en la masa, y eso será todo. ¿Dónde van los niños malos? Debí de tener 6 o 7 cuando vivía en el Líbano. El país era arrasado por la guerra en ese tiempo, y los asesinatos eran frecuentes y ordinarios. Recuerdo que, durante una era particularmente violenta, cuando las bombas rara vez se detenían, me quedaba en casa sentado frente a mi televisor viendo un programa muy peculiar. Era un programa infantil que duraba alrededor de 30 minutos y contenía imágenes extrañas y siniestras. Hoy día, creo que era un intento vagamente encubierto de parte de los medios de comunicación por mantener a los niños a raya valiéndose de estrategias de intimidación, porque la moral de cada episodio giraba en torno a ideologías muy cerradas. Cosas como los niños malos se quedan despiertos hasta tarde, los niños malos tienen sus manos debajo de las sábanas y los niños malos roban comida del refrigerador por la noche. Era muy raro, y en árabe para rematar. No entendía mucho de ello, pero, en su mayoría, las imágenes eran bastante gráficas comprensibles. Sin embargo, lo que más me impactó fue el tema de cierre. Permanecía básicamente igual de capítulo a capítulo. La cámara hacía un acercamiento en una puerta cerrada de metal oxidado. En tanto se acercaba a la puerta, gritos inusuales y, a veces, agonizantes se hacían más audibles. Era extremadamente amenazador, en especial para una programación infantil. Luego, un texto aparecía en la pantalla escrito en árabe. Ahí es donde van los niños malos. Al final, tanto la imagen como el sonido se atenuaban, y ese sería el cierre del episodio. Unos 15 o 16 años después, me convertí en un fotógrafo periodístico. Ese programa había permanecido en mi mente toda mi vida, saltando en mis pensamientos esporádicamente. Hasta un punto en el que me exasperé y decidí investigar un poco. Logré desvelar la ubicación del estudio en el que la mayoría del contenido de ese programa infantil fue grabado, y, luego de investigación subsecuente, llegué a viajar a la locación. Descubrí que ahora estaba desolado y había sido abandonado después de que la Gran Guerra terminó. Entré al edificio con mi cámara. Fue incinerado desde adentro. O un incendio se desató, o alguien quiso quemar todos los muebles de madera. Tras varios minutos de armar mi camino con sigilo hasta el estudio y tomar fotografías, encontré una habitación aislada. Tuve que romper varios candados viejos para poder entrar por la pesada puerta, y me quedé congelado en el marco de esta por un largo momento. Rastros de sangre, heces fecales y fragmentos de hueso pequeños yacían desperdigados por el piso. Era un cuarto pequeño, una escena innegablemente mórbida. Pero lo que en verdad me asustó, lo que me hizo darme la vuelta y no querer volver jamás, fue el micrófono enjaulado en hierro que colgaba en el centro de la habitación. El perseguidor. Esa noche, la ciudad se encontraba suspendida en un instante incómodo, como si contuviera la respiración. El cielo aún guardaba un residuo de luz pálida, pero la neblina, espesa y húmeda, ya reclamaba las calles para sí. El pavimento brillaba con un resplandor traicionero tras la lluvia, reflejando el parpadeo enfermo de los pocos faroles encendidos. Yo caminaba cabizbajo, con las manos hundidas en los bolsillos y los pasos largos, tratando de dejar atrás un día que me había drenado hasta los huesos. El frío era extraño. No era un frío común, era un frío que parecía deslizarse bajo la piel, como dedos invisibles tocando la médula. Un frío que no solo congelaba, sino que te susurraba: algo viene detrás de ti. Me detuve. Cerré los ojos. Y entonces lo escuché. Un crujido apagado de pisada. Abrí los ojos de golpe. Nada. Pero lo sabía. Alguien me seguía. Sentí como mi pulso martillaba en mi garganta. No esperé a comprobarlo. Corrí.
El eco de mis pasos se multiplicó en la calle, pero pronto supe que no estaba solo. Otro compás resonaba detrás de mí, sincronizado con el mío. Un perseguidor. Aceleré. Él aceleró. Giré hacia un callejón. Él giró también. Salté una valla, derribé latas de basura, esquivé charcos que parecían tragarse la luz. Él siempre estaba allí, respirándome en la nuca, como una sombra más real que las otras. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar nada más. Corrimos juntos, como dos piezas atrapadas en un mismo engranaje maldito, cazador y presa. Un baile maníaco donde el aire olía a óxido y a miedo. Hasta que vi mi calle. Hasta que vi mi casa. Con un último esfuerzo crucé el patio, tropezando con mis propias piernas. Mis manos temblaban al buscar las llaves, hasta que al fin encontré la puerta del sótano. Me lancé adentro, cerrándola tras de mí. Bajé las escaleras de dos en dos, hundiéndome en la oscuridad. Contuve la respiración. Esperé. Él también entró. Las tablas crujieron con cada paso que daba descendiendo hacia mí. El resplandor débil desde la puerta entreabierta apenas iluminaba su silueta. Lo escuché jadeando, como si su pecho se partiera con cada inhalación. Y entonces su mano recorrió a tientas la pared hasta encontrar el interruptor. La luz amarilla parpadeó y, por primera vez, lo vi con claridad. Un hombre uniformado. Azul. Un policía. Su rostro se contrajo en un rictus de terror al observar la escena, las paredes teñidas de rojo. El olor metálico impregnando cada rincón. El congelador en la esquina, goteando un líquido oscuro. Y en el centro, la mesa quirúrgica con lo que quedaba de mi última cena. Se quedó helado. Paralizado. Pero yo ya estaba detrás de él. No escuchó mis pasos. Solo sintió la aguja atravesando su cuello cuando vació la jeringa en su carne. Su cuerpo se estremeció, resistiendo apenas unos segundos antes de desplomarse como un muñeco roto. Me incliné sobre él, susurrándole al oído con una calma que a mí mismo me sorprendió. Bien, oficial, parece que ha resuelto el caso. Una sonrisa torcida reptó por mis labios mientras lo veía desfallecer. La caza había terminado. Y esta vez, el perseguidor había corrido directo hacia la boca del lobo. Mi chica. Su nombre es Jessica. Tiene 26 años, y es mi chica. Nunca había creído en el amor a primera vista hasta que la conocí. Fue un día lluvioso de septiembre del año pasado. Estaba sentado en la parada del autobús esperando que la lluvia parara para continuar mi caminata al apartamento, cuando tomó asiento en la banca a mi lado con su periódico. No pude evitar mirarla por un momento demasiado largo. Creo que sintió que estaba mirándola, porque me vio con sus grandes ojos azules. Me enamoré de ella inmediatamente. Hablamos por un rato. Se veía nerviosa porque su autobús estaba atrasado. Acabó llegando 10 minutos después, y me metí en él con ella para que pudiéramos continuar nuestra conversación. Nos llevamos bien enseguida. La vi bajarse en su parada, caminar hasta su casa y entrar. Luego caminé al apartamento con mariposas en mi estómago. Me mudé con Jessica unos 2 meses después de conocernos. Ambos éramos muy felices. Ella solía cantar tan hermosamente cuando se preparaba para el trabajo por las mañanas, cuando cocinaba la cena, cuando llegaba a casa, cuando se preparaba para ir a dormir. Sentía mariposas de nuevo cuando sonreía. Nunca imaginé que podría ser tan feliz. Hacíamos todo juntos. Íbamos al cine, corríamos en el parque y amaba mirarla jugar videojuegos. Nunca había sido un fanático, pero mirarla jugar siempre era muy divertido. La vida se veía tan perfecta. Así fue hasta que su madre falleció 3 meses después de que me mudé. Jessica empezó a aislarse luego de eso. Se volvió deprimida, tanto que pasaba días en su casa sin moverse, sin dormir. Cuando dormía, gemía suavemente y balbuceaba cosas sin sentido, despertándose en pánico. Nuestra casa ya no contaba con el eco de su hermosa voz. Fue reemplazada con los sonidos de su llanto, desde lloriqueos gentiles hasta horas de sollozos agudos. Su dolor podía escucharse desde cada cuarto de la casa. Casi nunca se iba, y sus amigas dejaron de venir. Se negaba a abrir la puerta cuando tocaban. Se encerró en la habitación. Me daba demasiado miedo dejarla sola, así que llamé a mi jefe y renuncié. Nunca le conté, pero nunca preguntó. Me sentía atrapado. No podía irme. No podía comer. Dormía 4 horas por noche, con suerte. Demonios, si tenía que ir al baño, lo aguantaba hasta tener miedo de hacerme encima.
Si no estaba supervisándola, ella quizá no quería pensar en lo que podría hacer. Ahora trato de seguir con la vida y tener una actitud positiva. Vivo con el amor de mi vida, y cuando duerme, me acurruco con ella y sostengo su mano mientras la abrazo, esperando que quizá mi tacto la reconforte. En estos últimos meses, Jessica se ha vuelto paranoica. Clama que está siendo observada por el fantasma de su madre. Va cuarto por cuarto, gritando: «Mamá, sé que estás conmigo. Por favor, muéstrate. Te extraño mucho». Rompe mi corazón verla y escucharla hablando con cuartos vacíos, pero parece reconfortarla en formas que yo no puedo hacerlo. Parece que puede relajarse más. Debe ser terapéutico. Ha empezado a sentirse bien dejando la cama, y luego al salir de casa. Empezó a cantar de nuevo. Suavemente y con voz temblorosa al principio, pero ahora su voz es casi la misma que antes. No tanto, pero cerca. Cree que al fantasma de su madre le gusta escucharla. Supongo que debo dejarla continuar con su ilusión. Parece que ayuda, y ahora a veces tengo tiempo para salir por aire fresco y comida. Supongo que también me ayuda. Sin embargo, se ha vuelto olvidadiza. Siempre la escucho hablando consigo misma. Juro que puse mis pantuflas junto a la cama. Oh, ¿ya me comí ese espagueti? Culpa al fantasma por mover sus cosas, creo. Empezó a volverse más locuaz, hablando por teléfono con sus amigas. Les dice que escucha sonidos en la casa cuando está sola. Dice que tiene que ser su madre cuidándola, ¿cierto? Nunca escucho las respuestas de sus amigas, y nunca pregunto. Solo sigo adelante, mi amor por ella nunca decae. Ayer le dijo a una de sus amigas que encontró un agujero pequeño, casi tan grande como un lápiz, en el techo de su habitación. Mientras paseaba por la casa, encontró al menos uno en el techo de cada cuarto. Escuchó un sonido en el ático, pero se convenció de que solo era un mapache, una ardilla o algo así. Gracias a Dios que no ha venido al ático. Porque no sé lo que haría si me encontrara aquí, cuidándola desde los agujeros en su techo. Esquizofrenia con delirios paranoides graves. Cuando vi que la mujer a la mitad del camino abofeteaba al aire, lo reconocí. Esquizofrenia. Me le acerqué, y ella se volteó. La expresión de su rostro se contorsionaba horriblemente y sus manos gesticulaban que me alejara. «No, no. Vete, vete ya», demandó, encaminándose calle abajo. La seguí desde la distancia teniendo el cuidado de no asustarla. «Aún puedo verte», me acusó mientras veía el cielo, doblando sus manos sobre su pecho. Ralenticé mi paso. «Vete ya, otro día volverás», cantó sin dejar de sacudir su cabeza. Abruptamente, se detuvo e hizo un giro de 90 grados a su derecha, entrando al callejón pequeño, chocando sus puños entre sí por reflejo. Era claro que no estaba tomando su medicación y que sería un peligro para sí misma y para otros. La seguí. «No, no, no, no», exclamó. Su voz se agudizaba más y más. Vi la fuente de su recelo, estábamos en un callejón sin salida. «Oye», le dije, extendiendo un brazo para calmarla. «No pasa nada, soy un doctor. Puedes confiar en mí». «¿Puedo confiar en ti?», me dijo, sonriendo y agachando su cabeza con emoción. «No estoy aquí para hacerte daño». «Lo sé», río inocentemente. «No te tengo miedo a ti. Necesito conseguirte ayuda. ¿Te quedarías aquí mientras uso mi teléfono?». «Le tengo miedo a eso», anunció señalando como una colegiala, apuntando más allá de mí y hacia el camino detrás. Me giré con lentitud y no vi nada, excepto las hojas del callejón arremolinándose. Ella rió. «Ah, ¿no puedes verlo, o sí? Eso debe ser más aterrador». Se recostó contra la pared y se dejó caer en una posición sentada. Hablé con una colega. Un vehículo había llegado dentro de 20 minutos. A lo largo de todo ese tiempo, ella mantuvo sus ojos enfocados en el camino más allá del callejón. Los paramédicos se acercaron y me ayudaron a levantarla. «¿Por qué ya no tienes miedo?», me sonrió con malicia. «No puede entrar por la calle estrecha del callejón. Vamos a salir por ahí». «Está bien», contestó. «¿No te da miedo?». «No». «¿Por qué no?». «Ya no me quiere», se rió entre dientes. «Te quiere a ti». Mi grupo de apoyo preferido. Mira, seré el primero en admitir que soy un completo hijo de puta. También soy holgazán. Solo estoy aquí para encontrar al pendejo, porque casi siempre hay un pendejo.
Este grupo de apoyo es bastante típico. Nos conectamos por internet, concordamos en un lugar callado y ahora todos estamos sentados con las piernas cruzadas en un círculo. Bien cursi la mamada. Jerome lidera el grupo, sirviéndole a todos una taza de té a medida que empieza a hablar. Soy Jerome. Puedes beber tu té, pero solo luego de la explicación de por qué estás aquí. Yo comenzaré. Jerome nos cuenta que nunca ha sido amado. Puedo ver por qué. El tipo tiene cara de orto. Toma un sorbo de su té mientras la chica huraña sigue la conversación. Miyu, dice. Mis padres. Breve y dulce, sin irse por la tangente. ¿Cómo no admirar a Miyu? Ella probablemente no es la pendeja. Los próximos en hablar son un veterano sin piernas, un hombre de negocios en bancarrota, un drogadicto recubierto en pinchazos y una arpía enferma de edad avanzada. Llega mi turno. Soy un cabrón. Todos me odian. Le doy un sorbo ruidoso y molesto al té azul mientras el joven gordo con un ojo morado toma la palabra, contando su historia aburrida de gordo lastimero. Después de eso, todos estamos sentados en silencio, cuando Jerome colapsa. Luego, los ojos de Miyu se giran hacia su cráneo y la chica se desploma hacia adelante. Solo el gordo reacciona. ¿Qué está pasando? Se queja. Y pensé que este era un grupo de apoyo para el suicidio. Hallé al pendejo. Lo es, le digo, escupiendo mi trago de té. Lo apoyan. Nadie quiere morirse solo, niño. Oh, pero se tornó tan pálido como un fantasma y observó su taza. Lo amo. Estas reuniones de suicidas son el sueño de un sádico, y nunca tengo que mover un dedo. Te dije que soy un hijo de puta holgazán.